Yo siento de parte de Dios que Dios va a levantar en esta generación hijos y va a seguir hablando por los hijos que hablen con esa afirmación, con esa seguridad, con esa convicción. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo Jesús. Así que Dios va a ser libre a esta generación a través de hijos. Los pastores González son uno de los pastores más influyentes en todo México. Han sacado 40 iglesias, miles de personas, miles de discípulos. Pastor Edwin es el mayor del hijo del obispo Martín González, que es el apóstol en todo el movimiento que Dios ha puesto en esa área. Pastor Edwin, ¿qué es algo que admiras de David que te gustaría tener? Elías, tengo una pregunta muy clave para ti. Y te voy a dar 2 segundos para que la pienses. ¿Cuál es tu tío favorito? Todo lo que él ha logrado es porque él es un hombre atrevido. Mi hermano Edwin es un hombre apasionado. Si sale ahorita, se apasionaba por las motos, él invertía para su motocicleta, cascos, chamarras, zapatos de moto. Y ahí está su pasión de él, ahí se mete. Y una de las cosas que él tiene y lo que ha logrado es a través de la pasión que él tiene. ¿Qué tú le podrías decir a un muchacho, tal vez de la edad de tu hijo, que esté peleando contra la pornografía? Y dar su parte. Cuando tú das tu parte, Dios llena la otra parte. Respeto. Muy bien dicho. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de Miranda, o el Miranda Podcast, como ustedes le llamen. No sé qué hora nos están viendo. Por favor, si son las 3 de la mañana, váyanse a dormir y vean el podcast el siguiente día, porque necesito que estén bien despiertos. Hoy mi esposa Heidi y yo tenemos el honor, el placer, el privilegio y la suerte también se puede decir de tener a 3 grandes hombres, el pastor Edwin, el pastor David y bueno, no se sabe si va a ser pastor o evangelista, pero creo que va en buen camino, Elías Martínez. Ok, con nosotros en esta tarde. Es un placer. Un aplauso, por favor, para los pastores. Gracias, pastores. Edwin, David. ¿Podemos llamar a Edwin y David? Sí, Okay. claro. De hecho, siempre que yo le testeo a David, le digo pastor y él me dice amigo. No sé si es algo que como que quiera que le diga amigo en vez de pastor. Pero gracias por aceptar la invitación, muchachos. Ustedes están muy, muy ocupados y es un placer tenerlos a todos 3 en el mismo sitio. ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy bien. Nos sentimos en casa, a gusto. Llegaron de México ayer, ¿verdad? Ayer, gracias a Dios. Una travesía, un asunto ahí con las maletas. Toda una misión. Sí. David, ¿qué Pero nos pasó? hemos sentido bien desde que llegamos, pues a veces uno planea de diferente manera, pero Dios lo quiere de otra manera. Alguien nos dijo, mi papá siempre nos ha enseñado, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Entonces, pues nos sentimos gozosos, privilegiados de poder estar aquí con ustedes y compartir. Muchas gracias. Elías, ¿cómo te sientes? Bastante bien, bastante bendecido. Para mí siempre es una bendición poder acompañar a mi paternidad en sus viajes, porque no solo veo el trabajo que Dios ha puesto en él, la obra que Dios está haciendo a través de él, sino que también puedo aprender, y más gracias a Dios que ahora como estoy aprendiendo a ser ministro, él es un ejemplo a seguir y es mi mayor ejemplo. Entonces siempre ha sido una bendición. Aquí he tenido varios recuerdos y siempre que entro por esa puerta me acuerdo de todas las bendiciones que nos ha dado Dios a través del ministerio de mi pastor. Y me siento muy bendecido de estar aquí. David, Elías, tengo una pregunta muy clave para ti. Y Ok. te voy a dar 2 segundos para que la pienses. ¿Cuál es tu tío favorito? Uy, guay. No tienes. No tienes. Oye, qué gran trabajo están haciendo con este muchacho, como se expresa, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. 17 años. 17 años. Dios mío. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Están haciendo un trabajo excelente. La última vez que te vi estabas más chaparrito, Sí. un poquito gordito. Y ya te he estirado, pero Ya vamos. estirado, ya no tienes barriga. Ey. Está de buena, en buena hora. Amor, ¿quieres hacerles una pregunta? No, quiero darle la bienvenida. Ok. Gracias por estar aquí. Yo sé que ustedes están muy ocupaditos, pero este tiempo que pues apartaron para compartir con nosotros, yo lo aprecio mucho, lo apreciamos demasiado y pues es un privilegio poder entrevistarlos a los 3. Entonces, yo quisiera comenzar la pregunta, Martín, ¿no? Aleluya. Sí. Sí, Martín, quiero comenzar con una pregunta para ti. Este, ¿Cómo ha sido tu relación con Dios?
Muy buena pregunta. Mire, Dios ha tratado conmigo de formas que ni la lógica lo puede explicar. Yo la verdad creo en Dios y Dios sabemos que Dios no es un Dios que use la lógica. Mm. La forma en la que trata con nosotros es una forma única y especial. Así como lo que he aprendido de la paternidad, la relación Abba-Padre, la relación que tú tienes con Dios es una relación única. Y la verdad, mi relación con Dios en los últimos años, desde que tengo más uso de conciencia, ha crecido y ha sido mi fundamento para continuar en lo que estamos haciendo allá en México. Y la forma en la que ha tratado conmigo ha sido una forma en la que me ha bendecido, en la que cada vez que sé que me habla y sé que está conmigo, es una forma en la que yo puedo seguir avanzando en mi ministerio. Y le doy gracias a Dios por la paternidad que ha puesto en mí, porque no solo Dios es mi fundamento, también Él y mi madre son un fundamento. Mi pastor es un fundamento en el que yo me puedo guiar. Y es una de las formas en las que he aprendido a tener una relación con Dios, porque Él es el hombre en el que he impuesto para no solo dirigirme, sino también formarme. Y eso es una de las bases en las que ha sido buena mi relación con Dios. Wow, qué hermoso, en verdad. 17 años tiene para tener una relación con Dios, porque te pregunto esto porque yo nací en un lugar cristiano, pero mi relación con Dios, puedo decir que mi verdadera relación fue como a los 20, pero admiro mucho, en verdad, 17 años para cómo tú expresas, cómo expresas cuando tú tienes una relación con Dios, es notable y eso Gracias. es hermoso. Elías, en verdad estoy muy impresionado como te Yeah. expresas, no solamente porque articulas bien las palabras, solo puede hacer cualquier persona, creo, pero la profundidad de lo que dices, y se me vino rápidamente que Abraham fue muy importante para el pueblo de Israel Mm. y también Isaac, pero fue Jacob que fue llamado Israel. Y de ahí donde salieron las 12 tribus. Y no hay que ser profeta para ver que el Señor tiene cosas muy bonitas y grandes para ti. Échale para adelante con ganas. Me imagino que con toda esta responsabilidad que tienes como representante tal vez del Ujú. primogénito del pastor Martín González, tienes también muchas pruebas. Pero échale para adelante. Va a ser tu Amén. fundamento y qué hermoso como te expresas de tu papá, no papá, sino mi paternidad. Ujú, ujú. Eso va a ser mi segunda pregunta, Pastor Edwin. Amén. Em, para muchas personas que nos escuchan no son cristianas en el sentido de que van todos los domingos a una iglesia, sino que pues nada más creen. Entonces, esa palabra paternidad tal vez no la conoce muy bien. No sé si en unas frases nos podías explicar qué significa paternidad en la Biblia o para ti y cómo eso impacta no solamente tu ministerio, sino tu forma de vivir. Gracias, hermano Kevin, hermana Heidi, muchas gracias por el espacio que nos dan en este podcast. Yo creo que va a ser de mucha bendición para muchos Amén. en el cuerpo de Cristo, Amén. no solamente para nuestro movimiento pentecostal apostólico, sino para cualquier otra denominación evangélica, ¿no? Se necesitan estos espacios para poder dar voz a familias, ministerios, a compartir sus experiencias, como es el caso nuestro. Aquí estamos familia, mi hermano David, mi hijo mayor, y yo sé que algún día vamos a poder estar toda la familia González compartiendo con ustedes, Amén. Amén, amén. pero gracias por esta ocasión darnos a nosotros este espacio. Muy buena pregunta en cuanto a la paternidad. Yo creo que la mejor forma de comenzar este tema es hablando de Dios, el Padre por excelencia, que es el Padre eterno, es su naturaleza eterna. Dios se ha manifestado de muchas maneras, en muchos tiempos, y nos ha hablado de muchas maneras, y lo sigue haciendo. Él tiene sus maneras, sus formas para hablarnos, para hablarle a su pueblo, para hablarle a la humanidad. Y a lo largo y ancho de la historia bíblica podemos ver esas manifestaciones, esas teofanías, a las personas que él usó, a los profetas. Pero la naturaleza eterna de Dios es ser Padre. Él es el Padre eterno. Y conocerlo a Él desde esa naturaleza eterna puede llenar todo espacio en el corazón del hombre. La sociedad, con sus actitudes, sus comportamientos, ellos manifiestan un clamor.
sin necesidad de hablar y decir necesito un padre. Sus acciones, sus actitudes manifiestan esa necesidad. La Biblia dice que de la plenitud de Dios tomamos todos, gracia sobre gracia. No todos los hombres han tenido ausencia de padre de la misma manera. Hay quienes han tenido provisión económica, pero han tenido ausencia en otras áreas. Falta de amor, falta de afecto, falta de afirmación, falta de aprobación, compañía. Entonces, de alguna manera, todos los hombres, su necesidad de Dios radica en la necesidad de un padre. Entonces, yo tengo el privilegio de ser papá, soy papá de Martín y de Rebeca. Dios me bendijo con una parejita y yo trato de estar presentes en ellos a mi manera, a mi modo, a mi conocimiento, tratar de estar con ellos en sus etapas. No soy perfecto, pero he tratado de estar presente en sus vidas como mi padre estuvo presente con nosotros. Mi padre, Dios me bendijo con un gran papá que estuvo para nosotros en cualquier necesidad. Él nos dio lo mejor y nos sigue dando lo mejor de él. Pero llega un punto donde por más que queramos y deseemos estar presentes en ellos, van a haber áreas que no vamos a poder cubrir. Y es ahí donde despierta la necesidad del hombre de algo más, de que lo que el padre terrenal, el padre biológico no puede dar, que todo radica desde ese punto. Los que se drogan, los que se alcoholizan, los que viven en una ansiedad, los que roban, los que tienen avaricia o los que tienen deseo de tener más cosas materiales. Si uno comienza a indagar y a profundizar su necesidad, te vas a dar cuenta que es la necesidad de una paternidad. O sea, además que los padres biológicos no estuvieron presentes en etapas importantes de sus vidas o en áreas importantes de sus vidas, definitivamente Dios no está en sus vidas, está en sus labios, en algunos, muchos inclusive niegan la existencia de Dios, otros lo mencionan, pero el hecho de mencionarlo no significa que esté presente en su vida. Entonces, además de todo eso, el hombre llega a un punto donde dice, me falta algo y no es más dinero. Me falta algo y no es otra relación. Me falta algo y no es otra casa. Me falta algo y no es más conocimiento. Me falta algo y no es más experiencia en la vida. Me falta algo y definitivamente es Dios el que lo llena todo. El que de la plenitud de Él, de su eternidad, cada hombre individualmente, cualquiera que sea su necesidad, puede tomar de Dios lo que no pudo recibir del mejor padre en la tierra. Ejemplo, hay quienes de Dios hemos tomado amor. Hay quienes de Dios hemos tomado afirmación. Hemos tomado guía, dirección. O sea, en Dios al final, de Él parte la paternidad porque Él es el Padre que muestra en el principio, que nos dio todo, le dio todo a Adán, le creó todo, puso todo bajo su administración, pero todo provino de Dios. Además que lo crea y lo forma en una edad adulta. Y lo crea y lo forma con la capacidad de ser padre. Es más, en la genealogía, Adán, creo que en Lucas 3:38, espero no estar equivocado, pero Adán se distingue como hijo de Dios. O sea, Dios fue un padre para Adán. Lo vemos en darle todo, en proveerle todo, pero también lo forma para ser padre. Y parte de la orden que Adán recibe es multiplícate, llena la tierra. Entonces, Dios es el Padre eterno y en el principio vemos su paternidad, llenándolo todo, dándolo todo. El hombre desobedece, el hombre se aleja, el hombre se aparta, el hombre empieza a crear vacíos, pero Dios nunca deja de ser Padre. Dios sigue estando presente para llenar esos espacios. Y en la actualidad, la sociedad sigue mostrando esos vacíos y Dios sigue siendo Padre. Y todo aquel que llega y recibe algo que el mundo no le pudo dar, yo creo que la palabra correcta para esa experiencia es: mi Padre Celestial me dio lo que mi padre biológico, lo que las amistades, lo que las relaciones, lo que este mundo no me pudo dar. Es ahí donde parte el entendimiento de la paternidad. Es ahí donde comienza todo. Entonces, para que nuestra relación con Dios
sea una relación de padre a hijo. Dios tiene que ser revelado como tal. Wow. Por eso la Biblia dice en Juan 1:11, a lo suyo vino. O sea, ni el pueblo de Israel, al que Dios distingue, mi hijo, mi primogénito, Israel, no lo conoció como padre. Ahí estaba con ellos, en su manifestación de hijo. Pero Jesús es el Padre. Él fue profetizado como Padre eterno. Ujú. Y ahí estaba en su modelo de hijo, en su manifestación de hijo, pero ahí estaba la extensión del corazón de Dios como Padre en Jesús. Por eso los alimentaba, por eso los sanaba, los afirmaba, por eso les daba una dirección. Entonces a lo suyo vino a su hijo, mas los suyos no le recibieron. Mm. La paternidad de Dios tiene que ser recibida, pero para ser recibida tiene que ser revelada. Mas a todos los que le recibieron, Ujú. a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre ni varón, sino de Dios. Ahí está. Entonces, cuando uno recibe a Dios por medio del Evangelio y uno recibe esa revelación de que Él es Padre, todo comienza desde ahí. Dios comienza a llenar esos vacíos que no puede llenar absolutamente nadie, incluyendo la religión. Wow. Entonces, en la vida del hombre comienza a afirmarse, el carácter del hombre comienza a formarse, empiezas a entender propósito y empiezas a desarrollar y a cultivar una relación de Abba Padre. Ujú. Hay mucha profundidad en el tema de la paternidad. Yeah. Y cada vez Dios me sorprende cuando me muestra algo, nos muestra, nos enseña algo. Pero todo parte, como tocando el punto de mi hijo. En alguna ocasión yo escuché de mi papá una frase que en algún momento prediqué como un mensaje. Y la frase es la siguiente: Dios no tiene nietos, Dios no es abuelo, Dios tiene hijos. Wow. Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento se toma el tiempo de recordar a los que se distinguen como padres, como patriarcas. Dios de Abraham, Dios de Isaac Yep. y Dios de Jacob. Cuando se le presenta a Moisés, le recuerda esa lista: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y ahora voy a ser tu Dios, Moisés. O sea, Dios no tiene nietos, por eso Nietos. cada uno de nosotros vamos a vivir la experiencia personal con Dios como papá. Wow. Muchos en la congregación, los que me están escuchando, los que me están viendo, son hijos de familias evangélicas, familias cristianas, inclusive pastores, hijos de pastores. Pero Dios no tiene nietos. Tarde que temprano, pero más temprano que tarde, van a tener una revelación de Dios como Padre. Yo la tuve a mis 17 años. Dios vino a llenar ese vacío que mi padre no pudo llenar porque no estaba en sus posibilidades Ujú. ni estaba en su poder hacerlo. Wow. Dios lo hizo y fortaleció no solo mi relación con Dios, sino mi relación con mi padre biológico. Mi hijo, a la edad de 14 años, él tuvo ese encuentro. Cuando pasamos, no sé si me estoy tomando mucho tiempo, No, 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 Del. no, tranquilo. pero me es importante contar esto para que entiendan el centro de este mensaje. Pasamos un verano juntos. Curiosamente, de mis compromisos evangelísticos, ese verano no salí y es muy extraño. Pero como decía mi hermano David, Dios tiene sus propios planes. Mm. Y si lo quieres hacer reír, muéstrale tu agenda. Curiosamente, hace 2 años, en un verano donde normalmente tengo muchos compromisos, no tuve nada. Y invertí ese tiempo en mi hijo y nosotros pasamos tiempo construyendo una jaula de bateo. Nos gusta mucho el béisbol a la familia González. Esto es algo de herencia por parte de mi abuelo, luego mi padre, mis hermanos, mis tíos. Tenemos en común este gusto por el deporte. Mm. Inclusive lo usamos como un medio para relacionarnos mejor fuera de los temas de la iglesia. Sin embargo, sigue siendo un medio para ganar gente para la iglesia. Hago un hincapié en eso. Entonces, en ese tiempo, me dediqué con mi hijo a construir un batting cage, como le dicen aquí en Estados Unidos en inglés, una caja de bateo. Ujú. Y terminamos el proyecto, nuestras manos estuvieron involucradas ahí, y logramos el proyecto exitosamente, un proyecto de calidad entre padre e hijo.
donde pues mi hijo pasa la mayor parte del tiempo entrenando porque tiene mucho deseo de ser un beisbolista profesional. Aleluya. Y creo que fue una de las mejores inversiones de mi vida hacia mis hijos, porque mi hija también tiene ese cierto interés. Como papá, en el futuro, en nuestra relación, en algo en los que nos podamos ocupar que sea productivo. De ahí yo comienzo a viajar y entonces mi hijo entra como en una especie de depresión. Él se siente solo, se siente vacío, le dice a su mamá que no entiende qué es lo que está pasando y le dice, extraño a mi papá. Mm. Y en ese momento, él, en ese proceso emocional, él entra a su cuarto, algo muy común como Dios me llamó a mí, fue en un cuarto solo, y él le clama a Dios y le dice, quiero recibir lo que mi padre recibió, porque me he encargado de que él escuche mi testimonio de cómo ha sido mi encuentro con Dios. Wow. Y él, quiero recibir lo que mi padre recibió, quiero conocer lo que mi padre conoce de ti. Mm. Y en ese momento la paternidad de Dios se le reveló y llenó su corazón, que en las áreas que no he podido estar presente en su vida, Dios ahora está presente en su vida. Cuando yo miré eso, me di cuenta que estábamos listos para apoyar a mi hijo en sueños terrenales, que desde mucho tiempo me decía, papá, quiero jugar béisbol, quiero entrar en una academia. Yo no sentía la seguridad de dar ese paso porque yo estaba esperando este momento. No sé cuándo iba a suceder, porque por mi experiencia personal, cuando Dios llena tu corazón de su paternidad, tú puedes salir al mundo, enfrentar cualquier situación, estar en cualquier ambiente y nada va a ocupar, ni la fama, ni el dinero, ni lo material, nada va a ocupar el lugar que solo Dios puede ocupar. Y cuando mi hijo recibe esa revelación, mi padre le da la oportunidad de dar un mensaje a los pastores unos meses más adelante. Yo le digo a mi hijo, te voy a mandar unas notas porque quiero que te veas bien y me dejes bien, que te expresas bien. Y de repente él me manda un mensaje y me dice, papá, ¿puedo decir lo que siento? Yo le dije, hijo, hable lo que siente. Y cuando él comienza a hablar, habla como hablan los hijos, con identidad. Hablan con seguridad y con plenitud. Creo que esa es una de las grandes resultados de recibir la paternidad de Dios revelada, que te da una identidad y una seguridad sin caer en la soberbia, sin sentirte superior, sino una afirmación con el que puedes hablar, con el que puedes decir, con el que puedes transmitir. Yo siento de parte de Dios que Dios va a levantar en esta generación hijos y va a seguir hablando por los hijos que hablen con esa afirmación, con esa seguridad, con esa convicción. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres, dijo Jesús. Así que Dios va a ser libre a esta generación a través de hijos. Cuando hablen, cuando abran su boca y declaren palabra. Entonces, cuando mi hijo comenzó a hablar, yo empecé a darme cuenta que Dios había sido revelado como Padre. Y entonces sentí de Dios decir en mi corazón, da un paso con Él en la tierra porque Él le ha dado un paso en la eternidad. Y comencé a apoyarlo en su deseo de ser un beisbolista. Entonces, hoy completamente su vida está en las manos de Dios, pero estoy tranquilo, mi esposa y yo estamos tranquilos de que algo importante se ha revelado en su vida, en lo cual va a tener su lucha, va a tener su prueba, pero su identidad ahora como hijo, para nosotros es la mejor garantía de que en esta generación no se va a perder. Entonces, me tocaste un punto de mucha plenitud, de mucha amplitud, de mucha profundidad, la paternidad. Yo ruego a Dios que su paternidad sea revelada ahora a mi hija, que tiene 10 años, que su paternidad sea revelada a todo aquel que yo bautizo en agua en el nombre de Jesús, que sea revelada a toda la generación de pentecostales apostólicos, adolescentes, jóvenes y aún adultos, porque hay muchos que aunque dicen soy hijo de Dios, ¿por qué? Porque tienen un conocimiento bíblico de que al ser bautizados nacen como hijos de Dios, pero al no tener la revelación de la paternidad de Dios, pueden estar viviendo en una orfandad espiritual. Wow. Entonces ruego a Dios que su paternidad sea revelada. Entonces hay mucho de qué profundizar en esto. Yeah. Y sé que habrá la oportunidad de ampliar más estos temas, pero no le quiero quitar tiempo a ellos que tienen mucho que decir. Yo creo que ya nos podemos ir, ¿verdad? Aquí. Increíble, hermano. Pastor Edwin,
Tremendo. No esperamos menos de ustedes. Dios te revela mientras habla y para mí es un placer escuchar todo lo que estás diciendo. Am, no sé ni a dónde ir. Tengo muchas preguntas para ustedes dos, pero no quiero dejar cerrar este punto. El ser padre, tú lo dijiste, te ha ayudado a comprender aún más la paternidad en como hijo de Dios, pero el ser padre de Elías te ha ayudado a comprender esa dinámica un poquito mejor. Claro que sí. Fíjese que hay una frase que la he hecho muy personal. En mi vida como padre biológico y en mi vida como una paternidad en Cristo Jesús. Y es esta frase: si soy un buen hijo, voy a ser naturalmente un buen padre. Yo, por gracia y misericordia de Dios, mi padre vive, mi padre es joven, mi padre es fuerte. Y no quiero revelar su edad, pero es muy joven. Todavía no entra a Amén. la etapa de la Tercera edad. ancianidad, no, la tercera edad. Pero yo fui un hijo un tanto rebelde en una etapa de mi adolescencia, que será exactamente entre los 14 y los 17 que yo tuve mi encuentro con Dios, fue a los 17 años. Y empecé a pastorear como a los 17 y medio, cerca de los 18. Wow. Entonces yo fui un tanto rebelde, precisamente resultado de la presión de ser hijo de pastor y reclamar la ausencia de mi padre por estar él completamente entregado a la obra. Es más, yo tenía un concepto que he tenido que actualizar y corregir. Mi padre sí ha estado presente en mi vida. Yo decía que él estuvo ausente por estar presente en la iglesia, pero no, mi padre nos dio todo lo que un padre le puede dar a un hijo. Nos dio casa, nos dio vestido, nos dio educación, nos dio visión, y lo más importante, ahora que entendemos su doble naturaleza, nos ha dado una herencia espiritual, porque nuestro padre biológico, gracias a Dios, es nuestro padre en Cristo, es nuestro pastor. En el tema de lo que es el contexto de la paternidad, lo distinguimos así: Padre en Cristo Jesús. Él nos dio todo y ha sido un buen padre. Ha sido el padre que necesitamos de acuerdo a nuestros temperamentos. Mm. Ha sacado lo mejor de nosotros. Y eso, entenderlo, nos ha permitido estar sanos emocionalmente y relacionarnos mejor, porque conocemos que su temperamento era el temperamento que Dios en sus designios había designado para nosotros en nuestros propósitos y nuestros caracteres. Es interesante cómo el plan de Dios se va desarrollando y lo vas entendiendo. Comprendes el área donde naciste, la ciudad donde naciste, el ambiente donde creciste y los temperamentos de tus padres. O sea, Dios no se equivoca. Dios Propósito es de Dios perfecto. es increíble. Entonces, eh, al yo darme cuenta de eso, mi deseo de todos los días y mi compromiso es ser un buen hijo. Y en base a ese principio establecido en mi vida, yo baso mi relación con mi padre. Mm. Yo le comparto todo, yo le hago parte de todo, yo le informo de todo, todo. O sea, cada detalle para mí cuenta mucho en la relación que yo tengo con él. Siempre procuro honrarlo. Quiero llegar a otro nivel ahora de honrarlo en una manera diferente. Él lo necesita, pero le pido a Dios que me prospere tanto para poder honrarlos como ellos se merecen. Y trato de ser un buen hijo, inclusive en cuidar de mis hermanos, en tratar de mantenernos unidos, Ujú, en tratar de ser un buen hijo, en cuidar de mi madre, ujú. en estar pendiente de ella. Bueno, en muchas áreas uno puede ir amplificando su responsabilidad y decir: quiero ser un buen hijo en todo esto. Si yo soy así y me comprometo a ser así, hay una ley: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ujú. Si yo soy un buen hijo biológico, yo sé que estoy creando un modelo para mi hijo, para que él sea conmigo como yo soy con mi padre. Ujú. Lo Wow. mismo es en cuanto al ámbito o el contexto ministerial. Si yo tengo una autoridad espiritual y mis discípulos, a los que estoy dándoles paternidad, a los hijos que Dios me ha permitido formar,
si ellos ven que soy un hombre sujeto a autoridad, un hombre que rindo cuentas, que reporto, un hombre que cuida mucho no salirse de una cobertura, un hombre que cuida su identidad, que valora la visión, defiende la visión, yo sé que ellos naturalmente van a ser buenos hijos para esta paternidad que Dios ha puesto sobre ellos. Entonces, para mí, quizás pudieran haber otras opiniones y se respetan, pero para mí ese ha sido un principio de éxito para poder ustedes escuchar y ver y sentir lo que mi hijo comparte y Yeah. menciona. Wow. Entonces, si esto puede servir como una respuesta. Claro, tremendo. Muchas gracias por esa aportación muy interesante, la verdad. Pero yo quiero ir con Pastor David. Gloria a Dios. Yo sé que tú eres uno de los menores, ¿es el menor? Sí, Menor. así El es. menor. Entendemos que él es el hijo favorito de Amén. Usted como ser el menor, usted ha tenido la oportunidad de observar a 3 pastores. ¿Qué lección has aprendido de ahí? Una de Yo las- quiero, perdón, voy a darle una perspectiva a la audiencia, Ujú. porque creo que algunos no, los pastores González son uno de los pastores más influyentes en todo México. Creo que ya van a seguir a los 40 extensiones, van a llegar de pronto este año, han sacado 40 iglesias, iglesia madre, miles de personas, miles de discípulos. Pastor Edwin es el mayor del hijo del obispo Martín González, que es el apóstol en todo el movimiento que Dios ha puesto en esa área. Llega después el pastor Joel y el pastor David. David es el director de las casas. ¿Cuántas casas tienen ahorita en general? 600 casas. 600 casas. Él es el director de esas casas. Entonces, quiero poner eso en perspectiva porque los tres son grandes hombres de Dios que el Señor ha levantado, pero en la humanidad tuya, David, como hijo menor, entra la pregunta que hizo mi esposa. Si quiere, lo puedes responder. ¿Quiere que te la diga Sí. otra vez o ya? No, claro, Sí. no, aquí. Pues una de las cosas que he aprendido y que mi padre me ha enseñado, tengo esa oportunidad y ese privilegio de estar cerca de él. No digo que mis hermanos no estén, pero yo soy el que trabajo más cerca de él. Y una de las cosas que mi padre y también mi madre influyen mucho en eso, y es que nos aconseja, en mi caso como menor, como hermano menor, nos aconseja ver el ejemplo primeramente de mi padre y también de mis hermanos. Una de las cosas que puedo tener en cuenta es que mi papá me decía, porque cada uno de ellos pasó sus procesos, no crean que fueron siempre tal vez buenos hijos, también Amén. tuvieron un proceso Claro. antes del ministerio. Claro. Y mi padre y mi madre siempre me decían, aprende de los errores, Mm. aprende de los errores de tus hermanos. Y una de las cosas que siempre ponía en práctica y lo pongo hasta ahora, aprendo de ellos las cosas buenas que ellos están haciendo. Tengo esa ventaja de ser un hermano menor porque aprendo de mis 2 hermanos. Mis 2 hermanos son 2 hombres usados por Dios, Edwin, Joel. Ellos Dios los usa grandemente y tengo esa ventaja que ahora son ejemplos para mi vida, son de mucha inspiración, tanto en lo espiritual, porque ellos están pastoreando extensiones de mucha bendición, formando hijos en la visión, formando discípulos y han sido de mucho ejemplo. Yo trato de imitar también ese ejemplo, pero también en su vida secular. Ellos han logrado cosas que Dios les ha permitido obtener con sus familias. Y eso ha sido una ventaja para mí como hermano menor, aprender lo bueno que ellos están haciendo. Amén. Y entonces siento que eso ha sido de mucha ayuda para mi crecimiento como un hermano menor. Una pregunta, Pastor Edwin, y después la misma pregunta para Pastor David. Pastor Edwin, ¿qué es algo que admiras de David que te gustaría tener? Bueno, hay muchas cosas que pudiera hablar de mis hermanos, Joel, David, específicamente ahora de David que está conmigo. David es un hombre visionario, por eso es el director de las casas de fiesta. Tiene un alcance en su visión para crecimiento que a mí, siendo el hermano mayor, que tengo más años de ministerio, he necesitado
de esa cualidad, de esa forma de ver más allá de él, y me ha ayudado mucho inclusive a afirmar en el ministerio. Hablo primero ahora en el ámbito ministerial, ¿no? El carácter que él tiene ha desarrollado en él cosas claves para ser el líder que él es. Eh, a pesar de que su temperamento, él es colérico flemático, eh, en sus fortalezas, su carácter le hacen desarrollar el modelo que todo brazo derecho de un pastor debe de tener. Ujú. Lealtad, importante la lealtad, predicaba yo anoche acerca de la lealtad, muy diferente a la fidelidad. Lealtad, fidelidad y, lo más importante, la prudencia en que aún siendo hermanos carnales, que nos compartimos secretos y nos compartimos cosas de hermanos, Claro. pero hay códigos que él mismo respeta a sí mismo por esa cualidad de ser prudente, Ujú. que códigos que él no viola, que no pasa por alto, por el temor que tiene a la autoridad a la que él sirve, en este caso nuestro pastor, y siendo hermanos. Y eso es algo que al principio yo no entendía, pero terminó siendo para mí una forma de admirar y Ujú. decir, este es el tipo de hombre que necesitamos cerca de nosotros. Que hay una confianza, hay una amistad, pero los códigos de lealtad en un corazón son importantes. La visión que tenemos es grande y hay que cuidarla. Y otra cosa, él ha sabido poner ese balance entre ser mi hermano y ser el brazo derecho de mi padre, porque hay cosas que inclusive yo acudo a él para poder ayudarme emocionalmente y él ha tenido la palabra correcta y la actitud correcta Increíble. para mantenerme a mí en una posición donde necesito estar. No sé si Sí, 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 puedo sí. entender esa palabra. Entonces, Visión y prudencia. es correcto, esas son las palabras que he visto en él que se necesitan para llevar la carga que él está llevando. Wow, Pastor David. David, amigo, la misma pregunta para ti. ¿Qué admiras de Edwin que te gustaría, no es que no lo tengas, pero que sabes que él tiene y que te inspira a trabajar en eso? Mi hermano Edwin siempre ha sido de mucha inspiración para mi vida. Como hablaba hace rato, no tan en lo espiritual, Dios lo usa grandemente. Amén. Siempre es más, una de las cosas que a mí y lo digo de corazón, y es que lo miro en mi padre, lo miro en él, lo miro en mi hermano Joel, de que ellos son hombres que son sensibles al Espíritu Santo. Cuando, si ustedes se dieron cuenta el día de ayer en el discipulado que tuvimos en la actualización, él en ningún momento agarró sus notas para predicar, él fue sensible a la voz del Espíritu Ya. Santo. Ujú. Y Dios le ponía las palabras que él tenía, y una de las cosas que él tiene es que él es sensible a la voz de Dios. Yo siempre he admirado esa parte, porque cuando él declara palabra, el atrevimiento que él tiene en el Señor, también en las cosas, en la vida secular, todo lo que él ha logrado es porque él es un hombre atrevido. Mi hermano Edwin es un hombre apasionado. Si sale ahorita, se apasionaba por las motos, él invertía para su motocicleta, cascos, chamarras, zapatos de moto. Cuando hace deporte, se mete a todo lo que está Sí, haciendo. sí, sí. Ahorita Dios los está bendiciendo a ellos a través de la construcción. Ellos están construyendo un templo para más de 500 personas. Y ahí está su pasión de él, ahí se mete. Y una de las cosas que él tiene y lo que ha logrado es a través de la pasión que él tiene. La pasión, el atrevimiento, amén, cosas que él ha logrado con su familia. Yo sé que algún día también lo voy a hacer, Ujú. pero también ellos han sembrado. Dios los ha bendecido, pero hay un trasfondo, porque ellos también, una de las cosas que él tiene, y es que cuando él siente hacer algo, él lo hace. Él sin pensarlo, él lo hace porque es algo que me gustaría y que te estoy trabajando, porque es algo que me gustaría tener, pero también uno lo tiene que estar trabajando. Correcto. Si uno quiere lograr algo, también lo tiene que estar Sí. trabajando. Y mi hermano Edwin es un hombre apasionado, es un hombre atrevido. Y como él dice, yo sé que yo estoy cerca de mi padre y a veces hay cosas que la humildad que él tiene, él es un evangelista que Dios lo está usando en diferentes lugares, él es una voz Oh, sí. de nuestra iglesia que Dios lo está llevando a diferentes países, congregaciones, organizaciones, pero una de las cosas que él siempre tiene y he visto siempre es la humildad Ujú. la humildad. Y
cuando estamos en casa, cuando estamos en familia, cuando estamos en reuniones. Él siempre está ahí como un hermano que siempre nos motiva a nosotros. Yo sé que también a mi hermano Joel a ser un ejemplo de lo que él es ahora en su vida, en Cristo Jesús, pero también en su vida como familia. Sensible, atrevido y humilde. Sí. Ok. ¿Qué admiras de tu hijo, Edwin? Mi hijo Martín, Sí. bueno, él está creciendo y está mostrando muchas cualidades. Es un muchacho muy obediente. Eso es algo que para mí como padre genera una gran admiración, que a su edad muchos hijos no tienen la obediencia que Martín tiene. Por eso yo creo que Dios lo está levantando en un tiempo clave. Martín también es una persona que calcula antes de hacer las cosas. A diferencia de mí, yo soy atrevido, como dice mi hermano David. eh, es algo que he sido desde mi niñez, mi Tu adolescencia. temperamento Y también. me ha traído consecuencias, también me ha traído sufrimientos, pero también me ha permitido experimentar y lograr cosas y también ser como un parteaguas para mis hermanos, ¿no? Ujú. Generar esa inspiración y decir, mira, carnales, porque así nos hablamos, se puede lograr, vamos a hacerlo. Entonces, en cuanto a lo que es opuesto a la forma o actitud de mi hijo, ¿no? En cuanto a hacer las cosas, él es calculador, pero cuando las hace estoy seguro que va a tener resultado. O Mm, sea, es consciente de lo que va a hacer, es visionario. Mi hijo, yo no le he apagado el sueño que él tiene de ser un jugador de grandes ujú, ligas, ujú, pero también admiro que él a esta edad es maduro para entender las dos naturalezas, la naturaleza primera, que es la del reino, que es para nosotros prioridad, y su naturaleza terrenal. O sea, él tiene aspiraciones en el reino, él quiere ser un gran predicador ujú. y lo está haciendo. Y, y también tiene su naturaleza terrenal de ser un gran pelotero, le apasiona. Y observo por parte de él su nivel de sueño, lo que él aspira es porque él cree que tiene las cualidades para lograrlo. O Ujú. sea, él siente y cree, y sí, lo ha demostrado. La otra cosa que puedo decir que admiro de mi hijo es su servicio. Él es muy servicial. Si ustedes lo pueden observar, eh, naturalmente se va dando él el servicio. Si yo le digo, quédate aquí, hijo, él se queda. Él pudo haberse quedado ayer con los libros y no pasar a comer hasta que reciba la orden de regresar, sabiendo que es mi hijo mayor, es mi primogénito, él, pero tiene esa cualidad de servicio. Su madre ha aportado mucho a esa formación en él para que sea más excelente en lo que hace. Es un muchacho responsable en cuanto a la escuela, no hemos batallado, él, gracias a Dios, va en su segunda etapa de preparatoria y no hemos tenido problemas con materias que él Ujú. deba. Fue muy aplicado en la escuela. Entonces, esas cualidades, y es muy creativo. Es muy, yo me sorprende para lo que él entiende, la forma como él ve las cosas. Y cuando vamos compartiendo, vamos platicando, nos sentimos dos adultos ahí hablando. Ujú. Y bueno, esa es parte de lo que pudiera decir relevante o sobresaliente de lo que admiro de mi hijo. Creo que sacó todas las cualidades de todos los tíos y del papá. Sí. Está bueno. Hasta el cabello. Amor, yo tengo como tres preguntas de cada frase que él dice, yo me sale una pregunta, pero por favor. Yo quiero hacer una pregunta a Martín. Martín. Este, ¿Cuál Martín? no a él. Ok. ¿Todos ustedes también llaman Martín? Edwin Martín, Yo, David Misael. David Misael. Este sí es Edwin Edwin Martín. Martín, Martín Elías, Martín Elías. ¿Y Joel Martín? Joel Diego Iván, Martín. pero mi sobrino es Diego Martín, Ya. David Martín. Ese es como el stamp, ¿no? Sí. Sí. Entonces, perdón. Yo quiero hacer una pregunta. Yo sé que todos han sido hijos de pastor, pero pues ahorita vivimos en un tiempo donde sabemos que es como más presión, digamos. Entonces, tú, por ser hijo de pastor, ¿alguna vez eh, ha llegado como esos pensamientos de ser perfecto porque la gente te vea? O sea, como la presión de que tienes que hacer las cosas bien. ¿Ha llegado esos momentos en tu vida de sentirte así? Han llegado, pero no de ser perfecto, sino Ya. yo quiero ser un buen hijo. Mm, Como dijo mi padre, a mí me gusta, cuando es para Dios,
Y cuando es para el hombre a quien se me ha impuesto, yo quiero hacer bien las cosas, porque sabemos que la perfección no existe, Ya. ¿no? Y sí, como hijo de pastor, se ha llegado esa presión de que, es que es el hijo de pastor, Mm. es que él sabe hacer eso, él tiene que hacer esto. Y sí ha llegado esa presión y ha sido fuerte, pero le doy gracias a Dios que poco a poco me ha revelado el cómo debo de, de fluir cuando es para Él, porque yo sé que es para Él, no es para impresionar, no es para decir, ¿sabes qué es el hijo del pastor? No, yo lo hago porque es para Dios, porque conozco de dónde me ha sacado, lo que me ha mostrado y hasta dónde me ha llevado. Y me gusta hacer mucho, me gusta darle siempre la excelencia a Dios. Guau. ¿Qué consejo le darías a un joven, a tu corta edad, o sea, la experiencia que tú has tenido, qué consejo le darías a un joven de tener una relación más cerca con Dios? Primero que nada, es lo mejor, es la mejor decisión que puedes tomar. Como joven, bien sabemos que a esta edad las emociones están a flor de piel. Mm. Una vez puedes tomar una decisión y a la otra puedes estar haciendo otra cosa. Y cuando se trata de el ser cristiano, lo mejor que puedes tener es una relación con Dios. La Biblia dice, no dejéis de orar. Algo que me gusta mucho es que cuando hablo con Dios, hablo como si estuviera hablando con él de frente. Y eso es algo que me ha ayudado a no sentirme muchas veces aislado, porque, un ejemplo, ¿no? Ujú. En la escuela, conocen que soy cristiano y ha sido una lucha difícil. Y como jóvenes en estos tiempos, ahora la lucha es más difícil. Yeah. Entonces, no dejéis de orar. ¿Por qué? Porque orar es uno de los principios básicos, principios importantes para conectar con Dios. Y es algo que desde que Dios se me reveló, busco nunca dejar de hacer, porque es mi refugio. Cuando no tengo a dónde ir, oro. Cuando hago lo que hago, oro. Antes de hacer algo, oro. Porque me gusta darle el primer lugar a Dios. Y como jóvenes debemos de darle el primer lugar a Dios. Él conoce nuestros sueños, conoce nuestras aspiraciones. Él conoce mis aspiraciones tanto en el ministerio como en lo terrenal, bien dijo mi padre. Y no dejéis de orar. ¿Por qué? ¿Por qué no dejéis de orar? Porque ahí, cuando tú pones el deseo de orar, Dios te da cuenta de ese deseo de conocerle a Él, porque lo que más Dios quiere es conocernos a nosotros. Nos dio libre albedrío. Y qué mejor que decidir plantar una relación con Él, sembrar esa semilla, y nosotros nos daremos cuenta cuándo dará fruto y cuándo se nos revelará en su tiempo. Y le doy gracias a Dios por ello, que me han permitido y me ha plasmado las palabras necesarias para poder comunicarme con Él. Mm. Y desde ahí no me he vuelto a sentir solo. Y le doy gracias a Dios por ello, porque no solo lo veo reflejado en mi vida, sino también en la de mi familia, porque sé que son grandes hombres usados por Dios. Entonces, volviendo al punto, ¿no? El consejo, no dejéis de orar. Siempre confiad en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios porque esta generación de ahorita es difícil. Se nos ha hecho difícil confiar en Dios, porque, como bien sabemos, somos seres racionales que a la vez podemos filosofar. Y a la hora de filosofar cuestionas muchas veces tus creencias. Pero cuando nosotros decidimos confiar en Dios, las puertas se van a abrir. Y creo que ese es uno de los consejos que le podría dar a un joven de mi edad o de menor edad. Wow. Elías, em, am, tú estás consciente, me imagino, de que no naciste en cualquier familia, ¿no? Am, ¿cómo le haces para, alguna vez, creo que esta pregunta es para David, pero le voy a hacer a las dos, ¿ok? Porque nacer en una familia tan influente, tan influente, tiene sus beneficios, pero tiene también sus cosas que no les gustaría afrentar, ¿verdad? Entonces, ¿en algún momento te has preguntado o has dicho o has querido que hubieras nacido en una familia normal? Fíjate que no, porque desde que tengo uso de razón, le doy gracias a Dios por la familia en la que Él me puso. Porque no estamos aquí por casualidad. Dios no nos pone en una familia por casualidad, sino por causalidad. Fuimos hechos para una causa. ¿Qué fue eso? Causalidad. Fuimos hechos para una causa, no, Causalidad. no Ya, casualidad. okey. Muy bien, Entonces, wow. Está buena esa. entonces, palabra nueva, ¿no? Sí, sí, Entonces, no, la verdad no. Yo, a pesar de las pruebas, como bien dices, correcto. a pesar de la presión Ujú. por ser en una familia influyente, Ya.
Pero le doy gracias a Dios en donde nos ha puesto, en donde a mí me puso, porque me ha permitido aprender cosas que no muchos aprenderían. Ya. Y situaciones en las que la misma presión me ha formado. Y la verdad, doy muchas gracias a Dios por donde me ha puesto. Amén. David. Bueno, pues ya ve que mi hermano hace rato mencionaba acerca que a nosotros nos encanta el béisbol, hacemos deporte. De hecho, Sí, eso, sí. eso ha sido parte de relacionarnos más con mi padre también, cosa que por muchos años no pudimos hacer. Un beisbolista famoso, él dijo esta palabra porque su padre fue también un hombre, una leyenda del béisbol. Ok. Y él dijo, cuando estaba a punto, le entrevistaron y él dijo, con simple hecho el llevar el apellido, es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Ya. Y nosotros llevar el apellido González, mi padre, un hombre usado por Dios, un evangelista, amén, que Dios lo usó en muchas áreas de su vida, amén. Y llevar el nombre, el apellido González es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Así como hay gente que honra el ministerio de mi padre, también hay gente que tal vez no le gusta tal vez oír el apellido González, pero sí yo creo que estoy de acuerdo de que si a nosotros nos preguntarían si nosotros hubiéramos escogido, yo diría, estoy privilegiado de ser un González. Esa es una gran bendición y es un gran privilegio de nacer en la familia González, mi padre y de mi madre, que Dios los usa grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer una pregunta más y Heidi una pregunta más. En verdad que no hacemos justicia a lo que queremos sacar de esta entrevista por cuestiones de logística. Em, pero tengo una pregunta más, Pastor Edwin, y no Amén. sé si mi esposa tenga una pregunta más. Y si ustedes, por favor, quieren también añadir, me voy a tomar un turno totalmente diferente. Creo que voy a ser sensible como lo es el Pastor Edwin. ¿Qué tú le dirías y si quieres mirar, esa es la cámara de ustedes, pero la puedes hablar, me puedes hablar conmigo si quieres referirte a la audiencia, es esa. Am, ¿Qué tú le podrías decir a un muchacho, tal vez de la edad de tu hijo, que esté peleando contra la pornografía? Bueno, eh, creo que es un tema que en la actualidad se está viendo común, normal. Ujú, Eh, en nuestros tiempos, en nuestra etapa, quizás cuando era algo atractivo o algo, no sé si la palabra es atractivo o una tentación para un adolescente, tener acceso a eso era muy complicado. ya, No había el internet, uno tenía que buscar otras formas o medios o en la escuela amigos que tenían acceso a ciertas cosas, revistas, etcétera. Era complicado y no era algo que sea muy común, ujú, pero hoy se ha vuelto algo muy común, ujú, un acceso libre y fácil por medio de los dispositivos, inclusive ya en la televisión abierta ya no se censura cosas que antes se ya, censuraban, ¿no? ujú, Entonces, sé que ahora la lucha es más difícil, ¿no? Porque ya no solo luchan los jóvenes, luchan los padres. ya. Eh, Y las mujeres también. sí, Antes las las mujeres mujeres, casi. ¿no? Porque esto es un tema que abarca a los 2 géneros, hombre y mujer. Entonces, yo creo que todo parte ahora, conociendo el camino del Señor, el temor de Dios, todo parte en consagrarnos para Dios, entender que Dios es santo. Y para poder cultivar una relación con Dios como Padre, ayer hablaba de la familiaridad. Y creo que uno de los grandes privilegios que tenemos como iglesia es que Dios se revele como papá. Pero también viene a ser un pequeño peligro cuando se nos olvida que papá es santo. Ujú. Mm, Yo les decía a los discípulos, cuando comenzamos a hablar de la paternidad y comenzamos a hablar de que Dios es nuestro Padre, como que algunos de ustedes se privilegiaron tanto de esa revelación que dejaron de ser siervos, dejaron de servir. ya, Ujú. Y Jesús dijo estas palabras en Juan 12:26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí estará mi servidor, y si me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, no dejen de servirme como Señor, pero Dios los va a honrar como hijos, ¿no? ujú, ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que por el Abba Padre, es decir, por la relación de Abba Padre,
que tiene la iglesia, ya se nos olvida la santidad de Dios. Se nos olvida de que Dios, nuestro Padre, es santo. Y para que esa relación se siga cultivando, el corazón del Hijo se tiene que santificar. El corazón del Hijo se tiene que consagrar. Y para consagrar nuestro corazón, para consagrar nuestra vida, tenemos que cuidar lo que vemos. Y hay algo fundamental aquí, yo creo que aquí es donde es el punto clave para esta parte del tema específico de decirle a los jóvenes acerca de la pornografía. En el fruto del Espíritu hay algo que se distingue como la templanza. Templanza es dominio propio. Si no hay dominio propio, si no hay dominio propio en nosotros, no importa si es un mayor de edad o es un adolescente, uno va a ser víctima de este lazo de Satanás, de esta puerta que Satanás abre para manchar y ensuciar nuestros corazones. El dominio propio es resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo es resultado de un cristiano, de un hijo que cultiva con Dios, como decía mi hijo, por medio de la oración, por medio de estar en el ambiente del reino y no dar lugar al espacio de ociosidad. Porque ahí es donde el enemigo pone también su semilla, en los espacios de ociosidad. Yo estaba predicando en Tennessee la semana pasada un mensaje que Dios me dio en el momento y el enfoque era casas, pero al final el mensaje terminó en este punto: somos la iglesia todos los días. En los Hechos vamos a encontrar mucho acerca, y todos los días, y el Señor añadía cada día a la iglesia. No somos solo la iglesia de los domingos, no solo somos la iglesia de los miércoles, somos naturalmente la iglesia de todos los días. Significa que todos los días tenemos que estar santificados. La ley del sacrificio sigue vigente en el día de hoy. Todos los días hay que ir a nuestro altar, retirar las cenizas, quitar la leña vieja y poner una leña nueva para que el fuego se mantenga encendido y todo lo que pongamos en el altar sea consumido. Entonces, aquí lo clave es que la vida del Hijo, si no está llena del Espíritu Santo todos los días, el enemigo va a tener espacios suficientes para poner pensamientos, para abrir puertas. Y cuando uno entiende que es la iglesia todos los días, va a procurar estar lleno del Espíritu Santo todos los días. Dato importante, no estar hablando en lenguas todos los días en el trabajo, en la oficina, en la escuela. Estar lleno del Espíritu Santo todos los días es tener presente el poder, el amor, la esencia y la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso la iglesia debe de estar involucrada en el reino todos los días. Tiene que estar haciendo algo que le permita servir en el reino. Gracias a Dios por las casas de avivamiento, gracias a Dios por las casas de fiesta, gracias a Dios por las células como se conoce universalmente. Sí. Nos permite a nosotros ser una iglesia de todos los días y estar santificados todos los días, ungidos todos los días, llenos del Espíritu Santo todos los días. No hay un solo espacio para que el enemigo tenga su oportunidad de poner una semilla por medio de lo que vemos, por medio de lo que oímos. ¿Por qué? Porque cuando uno está ocupado en los asuntos del reino, cuando uno está ocupado en el ambiente de ser iglesia todos los días, solo estás pensando en Dios, solo estás pensando en su presencia, solo estás anhelando su presencia. Yo creo que parte del secreto, quizás alguien tenga un mejor ejercicio, una mejor disciplina, pero nada de esto va a suplantar ni suplir cualquier sugerencia emocional, psicológica que quieran presentar. Nada de eso va a suplantar ni suplir, no sé si es la palabra correcta, suplantar, o hacer el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros a través del dominio propio. Cuando hay un dominio propio, ni siquiera eres atraído a ver una imagen, una página o a ver cualquier link. Hay dominio propio. No vas a desear a la mujer de tu prójimo, o no vas a desear al hombre de tu prójimo, de tu prójima, perdón. Vas a mantenerte en esa línea. Sí se puede vivir para Dios con un corazón sano, íntegro y puro a través de esa herramienta que se va desarrollando en nosotros. Dominio propio, self-control, como dicen aquí en inglés. Entonces, eso es importante. A ver, Eso es lo que puedo aportar. súper, súper, súper buena. Eso es buscar de Dios.
David, rápidamente, y también si quieres, vamos a cerrar. Si quieren añadir, no sé, sentí cerrar de esta manera. Amor, ¿tú quieres añadir algo? Ok. Am, ¿Quieren añadir algo a lo que el pastor Edwin am, nos acaba de decir? Sí, una de las cosas también muy importante tiene que ver los padres. Ok. Siempre los padres, uno tiene, gracias a Dios por la vida de nuestros padres, porque ellos fueron algo importante en nuestra etapa de crecimiento, porque ellos fueron alguien que nos estorbaba, aunque a nosotros nos incomodaban como hijos porque no entendíamos. Hay cosas que una predicación de mi hermano Joel, él predicó sobre este tema. Lo que tú no entiendes hoy, lo vas a entender mañana. Entonces, cuando mi padre, en nuestra etapa de crecimiento en la adolescencia, ellos siempre fueron, nos estorbaban para que nosotros no nos desviáramos del camino del Señor, porque como jóvenes, como nacimos en cuna cristiana, una familia pastoral, también nosotros venían tentaciones para nosotros desviarnos de las cosas de Dios, para no querer nada más con Dios en la escuela, en las amistades, en el trabajo, muchas cosas que fueron parte que tal vez influían en nuestra mente. Pero, ¿qué fue lo que mi madre siempre nos estorbaba a decir: "Hey, ustedes tienen que buscar más de Dios, ustedes tienen que acercarse más a Dios", porque una mente desocupada es un campo fácil para el enemigo. Ujú, Por eso es que uno tiene que ocuparlo todos los días en oración, una relación, cuando uno entiende que la oración no solamente es platicar, no, oración es una relación de padre a hijo. ya. Ocupar nuestra mente, ocuparlo en la palabra, leer todos los días la palabra, porque la palabra también es lámpara para nuestro caminar, Ujú, y eso tiene que llenarse todos los días de nuestra vida. Y yo sé que cuando vengan a veces tentaciones como jóvenes que uno vive, uno va a poder soportarlo, porque imagínese, el profeta Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes, pero ¿qué es lo que él hacía más? Oraba. Mientras venía la tentación, él oraba, oraba, y Dios siempre lo ayudaba a salir de ujú, esa situación. Entonces, como jóvenes, el consejo que puedo darles es que busquen de Dios, tengan una relación con Dios, lean la palabra. Yo sé que a través de eso ustedes pueden ocupar su mente, no amén, tener distracciones. amén. Y Elías, em, todo lo que ellos dijeron son la clave para salir de eso o evitar caer en eso. Pero tal vez hay algún joven que no se identifica con pastores, con profetas, como evangelistas, se identifican más contigo por la edad. Ujú. ¿Qué tú le aconsejarías a ellos? Porque a cuando sale de ti se hace algo alcanzable, porque dice, ese niño tiene mi misma edad. Si él puede, yo puedo. ¿Qué tú le dirías? Pues bueno, mira, como bien dices, han dicho las bases fundamentales, y tanto para un joven también tienen que ser fundamentales el hecho de mantenerse ocupado tanto en su vida cristiana como en su vida secular. Cuando tú te mantienes ocupado en las cosas del reino, en las cosas de Dios, Dios ocupando tu ocupando Dios el primer lugar en tu vida, no hay forma de que el enemigo va a venir a tentarte, sí, pero Claro. como bien dice mi tío pastor David, como bien dice, va a ser casi imposible que el enemigo te pueda hacer caer, Ujú, porque Dios está ocupando ese lugar en tu vida. ujú, Y claro, ahorita como bien dijo mi padre, es difícil en estos tiempos, porque antes no era conocido, y si era conocido era por muy poca gente. En cambio ahora, lo ven y no lo censuran. ujú. Un ejemplo, ¿no? En mi escuela, la mayoría de mis compañeros lo dibujan, lo disfrutan hacer. Y muchas veces yo me asusto porque digo: "Padre, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde ha llegado esta juventud? Más difícil va a ser, pero valdrá la pena si logramos salvarlos". Entonces, consejo que puedo dar siempre es mantenerse ocupado. Pero, ¿a qué se debe que ahora lo vean como algo normal? Porque, como bien dijeron, hubo falta de paternidad. La mayoría de ellos no tienen un padre presente. La mayoría de los que yo conozco no tienen alguien que los dirija, alguien que los estorbe. Entonces, manténganse ocupado en las cosas de Dios. Es lo más importante, es la base crucial, porque cuando tú muestras interés en las cosas de Dios, Dios viene a llenar ese vacío en tu vida. Creo que ese es el mejor consejo que puedo darle a un muchacho de mi edad, que es mantenerse ocupado en las cosas de Dios y dar su parte. Cuando tú das tu parte, Dios llena la otra parte. Respeto.
Muy bien dicho. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias a los que nos están oyendo. Yo quiero darle unas gracias, y no es porque esté ahí atrás. Y yo en cada episodio, pastores, lo digo. El hecho de que nosotros estemos aquí enfrente de personas influyentes como ustedes son gracias a nuestros pastores que nos están apoyando en este proyecto. Entonces yo creo que este medio se ha vuelto una extensión más de lo que esta iglesia está haciendo. Y quiero darle gracias a mi pastor Tulio y Mireya Uriarte por tener ese corazón de querer ayudar. Amén. Pero, Pastor Edwin, por favor, dígale que se suscriban. El 60% de las personas que miran este episodio, que miran este podcast, no están suscritas. Amén. Bueno, vivimos en una era muy importante, la era Ajá. digital, ¿no? Y hay que aprovecharla, hay que aprovechar los medios, la tecnología para llegar a la gente con este tipo de mensajes, con este tipo de escenarios. Y suscríbase, porque si usted está siendo edificado, usted está siendo inspirado, sea recíproco. Y cuando usted se suscribe, pues le colabora mucho al canal, porque tiene más influencia, más alcance y definitivamente este tipo de mensajes edifica al cuerpo de Cristo, porque estamos hablando abiertamente. Se está conociendo una naturaleza importante de los que son partícipes y usted puede darse cuenta que si admira a alguno de nosotros o a alguno de los participantes, usted puede lograr también ser y tener una familia, un ministerio como el que Dios permite que usted vea a través de estas cámaras, a través de esta audiencia, a través de este canal. Así que suscríbase. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Bye. Bendiciones.